A lo largo de la historia hay palabras que han cambiado destinos, palabras que pronunciadas en los momentos justos han abierto puertas, restaurado vidas y han desatado milagros. La Biblia está llena de términos que no son simples expresiones, sino llaves espirituales que activan algo más profundo en quien las comprende y las usa con fe. Sin embargo, muchas de estas palabras han quedado ocultas en el tiempo, perdiendo su verdadero significado. Palabras que fueron pronunciadas por Jesús en momentos de sanación, que surgieron en clamores desesperados o que sellaron pactos eternos con Dios. Hoy quiero revelarte 10 palabras bíblicas con un significado tan profundo que cuando las entiendas, cambiarán tu manera de orar, de creer y de vivir. Por ejemplo, Jesús dijo Éfata antes de que un hombre sordo comenzara a oír. ¿Por qué esta palabra fue clave para el milagro? ¿Qué significado oculto tiene la palabra Hosana, que la hace más poderosa de lo que muchos creen? Y entre todas estas palabras hay una que millones de personas pronuncian cada día sin conocer su verdadero peso espiritual. La palabra amén se dice al final de cada oración, se escucha en la iglesia, se repite casi sin pensar, pero pocos saben que es mucho más que una simple despedida. Es un sello de certeza, una afirmación de fe, una declaración que activa lo que se ha dicho. Si esta única palabra tiene un poder tan profundo y la mayoría no lo sabe, imagina lo que significan las demás. Hoy te invito a descubrirlas. Algunas abren puertas, otras traen sanidad y muchas aún pueden cambiar tu vida. Cuando las conozcas, jamás volverás a verlas de la misma manera. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad creyente. Aquí encontrarás mensajes que fortalecerán tu fe, te darán claridad en momentos difíciles y te acercarán más a Dios. Suscríbete ahora y activa la campana para recibir contenido que inspira, transforma y guía tu camino espiritual. No te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti. Comencemos. La Biblia no es solo un libro lleno de enseñanzas y relatos históricos. Es un depósito de palabras con un peso espiritual profundo. A lo largo de las Escrituras encontramos términos que han sido pronunciados en momentos cruciales, palabras que marcaron milagros, liberaciones y transformaciones. Pero aquí está lo sorprendente. Esas palabras no quedaron atrapadas en el pasado. Siguen teniendo poder hoy, siguen resonando en la vida de quienes las entienden y las aplican con fe. Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado expresiones con una fuerza espiritual increíble. Palabras que abren puertas, traen sanidad, rompen cadenas de opresión y fortalecen nuestra conexión con Él. Sin embargo, muchas veces las hemos leído sin comprender su verdadero significado. Y al hacerlo, hemos pasado por alto el poder que encierran. Es importante aclarar algo. Esto no se trata de magia ni de supersticiones. No son fórmulas secretas ni conjuros místicos. Se trata del poder de la fe, de nuestra relación con Dios y de cómo sus palabras activan realidades en nuestra vida. Jesús mismo las usó en momentos clave, no como simples sonidos, sino como declaraciones llenas de convicción. Por eso, en este video, vamos a descubrir 10 palabras bíblicas con un significado espiritual profundo. Palabras que, cuando las entiendas y las uses con fe, podrán traer claridad, fortaleza y bendiciones a tu vida. ¿Estás listo para descubrirlas? Palabra número 1, Éfata, la palabra que abre caminos. Imagínate vivir en un mundo de completo silencio, donde las voces de tus seres queridos son solo movimientos de labios, y los sonidos de la vida pasan de largo sin que puedas percibirlos.
Así vivía aquel hombre que un día fue llevado ante Jesús, sordo y con dificultades para hablar. Su vida estaba llena de barreras, limitaciones y aislamiento. Pero en un solo instante, todo cambió. El Evangelio de Marcos 7:32 a 35 nos cuenta que Jesús, con un profundo acto de compasión, tomó a este hombre aparte, tocó sus oídos y su lengua, miró al cielo y pronunció una sola palabra, éfata, que en arameo significa ábrete. Y entonces ocurrió el milagro. Sus oídos se abrieron, su lengua se soltó y por primera vez pudo comunicarse con claridad. Esta historia es mucho más que la sanación de un hombre. Es un mensaje para todos nosotros, porque aunque no estemos físicamente sordos, muchas veces vivimos con los oídos cerrados a la voz de Dios. Nos cuesta entender su propósito, nos sentimos estancados y confundidos, incapaces de escuchar lo que Él quiere decirnos. No solo nuestros oídos están cerrados, sino también nuestro corazón, nuestra mente y hasta nuestras oportunidades. ¿Cuántas veces has sentido que las puertas simplemente no se abren? Oras, esperas, buscas, pero parece que todo sigue igual. Tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios claridad, un nuevo comienzo, una respuesta a una situación que te agobia, y parece que nada sucede. En esos momentos, la palabra éfata cobra un significado profundo. No es solo una palabra antigua, sino un llamado de Dios para nuestras vidas hoy. Ábrete a escuchar su voz cuando el ruido del mundo intenta ensordecer tu fe. Ábrete a soltar el miedo, la duda y la desesperanza. Ábrete a nuevas oportunidades cuando todo parezca estancado, porque Dios sigue pronunciando éfata sobre cada uno de nosotros. Él es un Dios que abre caminos donde no los hay, que desata lo que estaba atado y que hace posible lo que parecía imposible. Pero hay algo importante que debemos recordar. Cuando Jesús dijo éfata, no solo lo dijo, lo hizo. Tocó al hombre, se involucró en su necesidad, le mostró su amor de una manera tangible. Esto nos enseña que no basta con solo esperar un milagro, sino que debemos estar dispuestos a acercarnos a Dios con fe, a permitir que Él nos toque y transforme. No se trata de repetir palabras como si fueran un conjuro, sino de comprender que cuando Dios habla, su palabra crea, sana y libera. Hoy, en tu vida puedes hacer esta oración. Señor, di éfata sobre mi vida. Abre mis oídos a tu voz, abre mis caminos, abre mi corazón para recibir lo que tienes para mí. Declara esta palabra con fe, no como un sonido vacío, sino con la certeza de que cuando Dios dice ábrete, todo lo que estaba cerrado debe responder. No importa cuánto tiempo hayas sentido que algo está bloqueado. Cuando Dios dice éfata, los muros caen, las barreras desaparecen y lo que parecía imposible comienza a cambiar, porque su palabra sigue viva y su poder no tiene límites. Palabra número 2. Abba, la palabra que nos acerca al corazón de Dios. A veces cuando pensamos en Dios, lo imaginamos como una figura lejana, inalcanzable, un ser supremo que gobierna el universo desde lo alto. Lo vemos como el Creador, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, pero olvidamos que también es Padre, no un Padre distante e inalcanzable, sino un Padre cercano, amoroso, que nos conoce profundamente y nos invita a una relación de intimidad con Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos dejó una enseñanza revolucionaria. Dios no solo es Señor, sino que también es Abba. Esta palabra, escrita en arameo, aparece en la Biblia en momentos clave y su significado es extraordinario. Abba no es solo padre en un sentido formal, es la forma en la que un niño llama a su papá con confianza y amor. Es el equivalente a decir papito,
o papá querido. Es una palabra de cercanía, de dependencia, de absoluta confianza. Uno de los momentos más impactantes en los que Jesús usó esta palabra fue en Marcos 14:36. En el huerto de Getsemaní, sabiendo que la cruz estaba cerca, Jesús oró con agonía y dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su momento más difícil, Jesús no clamó a Dios con un título distante, sino con la ternura de un hijo hablando con su padre. Pero lo más increíble es que esta palabra no es exclusiva de Jesús. En Romanos 8:15, el apóstol Pablo nos dice algo asombroso. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esto significa que por medio de Cristo, nosotros también podemos llamar a Dios Abba. No somos siervos distantes, sino hijos amados, adoptados por su gracia. Pensémoslo por un momento. En el mundo hay muchas personas que viven con miedo, con la sensación de estar solas, sin dirección ni propósito. Algunos ven a Dios como un juez implacable, alguien a quien hay que temer en lugar de amar. Pero cuando entendemos que Dios es Abba, todo cambia. No somos huérfanos espirituales. No estamos solos en nuestras batallas. Tenemos un Padre que nos cuida, nos escucha, nos guía y nos sostiene. Esta palabra tiene el poder de transformar la forma en que nos relacionamos con Dios. Cuando oras, ¿cómo te acercas a Él? ¿Con miedo, con distancia, con inseguridad? ¿O vienes como un hijo que sabe que su padre lo ama incondicionalmente? Decir Abba en la oración es más que pronunciar un nombre. Es recordar que Dios nos ha dado acceso a su presencia, que nos recibe con los brazos abiertos, que podemos confiar en Él sin reservas. No importa lo que hayas hecho, cuántas veces hayas fallado o cuán perdido te sientas. Dios es tu Padre y nunca te rechazará. Si alguna vez has sentido que tu vida es un caos, que no sabes a dónde ir o que las cargas son demasiado pesadas, recuerda esta palabra, Abba. Dila con fe. Deja que resuene en tu corazón. Es la llave que abre la puerta a la paz, al amor y a la confianza absoluta en Dios. Él no es solo un rey o un juez. Es tu Padre y te ama más de lo que puedes imaginar. Palabra número 3. Amén. La palabra que sella nuestra fe. La mayoría de las personas han pronunciado la palabra amén en algún momento de su vida. Se dice al final de una oración, en los himnos, en la iglesia, incluso en conversaciones cotidianas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en su verdadero significado? Para muchos, amén es simplemente una palabra que marca el final de una plegaria, como un punto final en una oración escrita. Pero en la Biblia, esta palabra es mucho más que un cierre. Es una declaración de fe, una proclamación de certeza y confianza en lo que se ha dicho. En hebreo, amén proviene de una raíz que significa firmeza, verdad y fidelidad. Cuando decimos amén, en realidad estamos afirmando así es, que así sea, o es completamente cierto. No es una expresión vacía, sino una confirmación de que creemos en lo que hemos declarado. Jesús mismo usó esta palabra con un significado profundo. En varias ocasiones en los evangelios, Él decía, de cierto os digo, lo cual en el idioma original es, amén, amén os digo. Juan 3:3. Esto era una forma de enfatizar que lo que estaba diciendo era absolutamente verdadero e inmutable. Pero lo más poderoso de esta palabra es que no solo se trata de lo que Dios ha dicho, sino de nuestra respuesta a ello. En 2 Corintios 1:20, Pablo nos dice,
porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que cada promesa que Dios ha hecho es verdadera, y nuestro amén es la afirmación de que confiamos plenamente en su cumplimiento. Imagina que alguien te ofrece un regalo increíble y solo necesitas extender la mano para recibirlo. Eso es lo que hacemos cuando decimos amén con fe. Estamos diciendo, creo en lo que Dios ha dicho, lo recibo, lo acepto y vivo de acuerdo con ello. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta palabra en nuestra vida diaria? Primero, al orar con fe. No digas amén solo por costumbre, sino como un acto consciente de confianza en que Dios escucha y responderá. 2. Al leer las Escrituras. Cuando encuentres una promesa en la Biblia, dilo con convicción. Amén, esto es verdad para mí. Tercero, en momentos de incertidumbre, cuando la duda o el temor intenten dominarte, declara con fe, amén, Dios es fiel y sus promesas se cumplirán. 4. En cada aspecto de tu vida. No es solo una palabra religiosa, sino un principio espiritual que te recuerda que lo que Dios ha dicho es más real que cualquier circunstancia. Cada vez que digas amén, hazlo con la seguridad de que estás afirmando algo poderoso. Es una llave que abre la puerta de la fe, una declaración que transforma lo invisible en visible, una confirmación de que lo que Dios ha dicho es verdad y se cumplirá en su tiempo perfecto. Así que, la próxima vez que pronuncies esta palabra, no lo hagas automáticamente. Dilo con el corazón, con plena confianza, con la certeza de que tu amén es un eco de la fe que mueve montañas. Y si así será, escribe amén en los comentarios como prueba de ello. Palabra número 4. Shalom, la paz que transforma tu vida. Si hay una palabra en la Biblia que encierra un significado más profundo de lo que imaginamos, es Shalom. Para muchos es simplemente un saludo hebreo, una manera amistosa de decir hola o adiós. Pero en realidad, esta palabra es una llave espiritual que abre la puerta a una vida de plenitud y bendición. Cuando escuchamos la palabra paz, solemos pensar en la ausencia de problemas, en un momento de tranquilidad donde todo está en calma. Pero Shalom es mucho más que la ausencia de conflicto. En hebreo, esta palabra significa plenitud, bienestar, armonía y una paz que abarca cada área de nuestra vida. En la Biblia, Shalom aparece en momentos clave, transmitiendo la paz que solo Dios puede dar. Uno de los versículos más poderosos es Números 6, 24 a 26, donde Dios instruye a los sacerdotes a bendecir al pueblo diciendo: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Aquí la palabra Shalom no solo se refiere a tranquilidad espiritual, sino a una bendición total, protección, provisión, salud, bienestar emocional y una relación restaurada con Dios. Jesús mismo usó esta palabra en momentos cruciales. Cuando resucitó y se apareció a sus discípulos, sus primeras palabras fueron Shalom Aleichem, paz a ustedes. Juan 20:19. No fue solo un saludo, sino una declaración espiritual. Que la plenitud de Dios esté sobre ustedes. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida diaria? Primero, confiando en Dios en medio de la tormenta. En Isaías 26:3 se nos promete: Tú guardarás en perfecta paz, Shalom, Shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto significa que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, su paz nos envuelve más allá de las circunstancias. 2. Restaurando nuestras relaciones.
Shalom también implica reconciliación. No se trata solo de sentir paz interior, sino de vivir en armonía con los demás, sanando heridas y dejando ir la amargura. Tercero, viviendo con gratitud. La paz de Dios se manifiesta cuando aprendemos a agradecer en todo momento, sabiendo que Él tiene el control. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuarta, invocando el Shalom de Dios sobre nuestra vida. No es solo un concepto abstracto, es una bendición activa que podemos declarar sobre nosotros mismos y sobre los demás. Al despertar, al orar, al bendecir a nuestra familia, podemos proclamar que el Shalom de Dios llene mi vida. Shalom no es solo un deseo o una emoción pasajera, es un regalo divino, una fuerza que sostiene, una promesa que podemos abrazar cada día. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, cuando el Shalom de Dios está en ti, puedes caminar en seguridad, plenitud y confianza. Así que, la próxima vez que escuches o digas la palabra Shalom, recuerda que estás proclamando mucho más que paz. Estás declarando una vida llena de la presencia, el favor y la plenitud de Dios. Palabra número 5. Hosana, el clamor que abre el cielo. Hay palabras que resuenan con un poder especial. Palabras que no solo son pronunciadas, sino que llevan consigo un eco eterno. Hosana es una de ellas. Es un grito de esperanza, una súplica que trasciende el tiempo y que, hasta el día de hoy, sigue teniendo un significado profundo para quienes buscan a Dios. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, la multitud estalló en un clamor ferviente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Este no era un simple cántico de alabanza. Hosana viene del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora, o te rogamos que nos salves. Era el grito de un pueblo que anhelaba liberación, que veía en Jesús la esperanza de un cambio, de una restauración divina. Sin embargo, lo que muchos esperaban era una salvación política, una liberación de la opresión romana. No entendían que Jesús traía una salvación mucho más profunda, una salvación del pecado, de la desesperanza y de la muerte misma. Hosana es una palabra de clamor y de victoria al mismo tiempo. No es solo un pedido de ayuda, sino una expresión de fe en que Dios ya está actuando. En los Salmos, especialmente en el Salmo 118:25, se usa en este sentido: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh Jehová, te ruego que nos hagas prosperar. Aquí vemos el doble significado de Hosana. Es un ruego por salvación, pero también una declaración de confianza en que la salvación ya ha llegado. ¿Cómo usar Hosana en nuestra vida? 1. Cuando nos sentimos angustiados. Hosana es un clamor que puedes levantar en momentos de crisis. Cuando sientas que no puedes más, que la carga es demasiado pesada, puedes orar: Hosana, Señor, sálvame ahora. 2. Como una declaración de fe. No solo es un grito de ayuda, sino una proclamación de que Dios es nuestra salvación. Decir Hosana es proclamar que Dios ya ha vencido y que nuestra liberación está asegurada en Él. 3. En nuestra adoración. Así como la multitud recibió a Jesús con Hosana, nosotros también podemos declarar esta palabra en alabanza, reconociendo a Dios como nuestro Salvador y Rey. 4. Para recordar que la salvación es ahora. No es algo lejano ni inalcanzable. Jesús ya ha traído la salvación. Hosana nos recuerda que podemos vivir en su victoria hoy. Cuando pronunciamos Hosana, no estamos repitiendo una palabra vacía.
Estamos clamando por la ayuda de Dios y al mismo tiempo afirmando con fe que Él ya está obrando. Es un grito de necesidad, pero también una celebración de su fidelidad. Así que la próxima vez que sientas que la batalla es difícil, o cuando quieras expresar gratitud por lo que Dios ha hecho, di con fe: Hosana en las alturas, Hosana, Señor, porque en ti está nuestra salvación. Ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida necesitas clamar Hosana? Escribe en los comentarios tu petición, tu anhelo o simplemente un Hosana, Señor, en mi vida. Juntos levantaremos este clamor en fe, sabiendo que Dios escucha y responde. Me encantará leerte y orar por ti. Palabra número 6. Sela, la pausa que transforma el alma. En medio del ruido de la vida, de las preocupaciones diarias y del torbellino de pensamientos que muchas veces nos abruman, hay una palabra en la Biblia que nos invita a detenernos, respirar y reflexionar. Esa palabra es Sela. Aparece más de 70 veces en los Salmos y algunas en Habacuc, pero su significado exacto sigue siendo un misterio. Se cree que en tiempos antiguos era una indicación musical, una pausa en la alabanza para que quienes cantaban y tocaban los instrumentos hicieran un alto y meditaran en lo que se acababa de decir. Pero Selah no es solo una pausa musical, sino una pausa espiritual. Es un llamado a detenerse y absorber la profundidad de las palabras de Dios, a reflexionar sobre su verdad antes de seguir adelante. El poder espiritual de Selah. Vivimos en un mundo donde todo es rápido. Las redes sociales, las noticias, las responsabilidades, todo exige nuestra atención. Pero Dios no se encuentra en la prisa, sino en la quietud. El Salmo 46:10 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Selah es precisamente eso, un llamado a detenernos y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. En los Salmos, Selah aparece después de declaraciones poderosas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Selah. Salmo 46:1. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Salmo 3:8. Es como si Dios dijera: no sigas leyendo apresuradamente, detente y deja que esta verdad penetre en tu corazón. ¿Cómo aplicársela en nuestra vida? 1. Haz pausas intencionales en tu día. En medio de la rutina, detente por un momento, respira y reconoce a Dios. Puede ser un minuto de silencio en la mañana, un alto en medio del trabajo o antes de dormir. 2. Medita en las Escrituras. No leas la Biblia solo por leer. Cuando encuentres una palabra que te hable, haz una pausa. Deja que cale en tu corazón y pregúntate qué quiere decirte Dios. 3. Usa Selah en la oración. No hables con Dios con prisa. Después de decir algo en oración, guarda silencio. Deja espacio para que Él te hable a través de su paz. 4. Encuentra a Dios en la quietud. Apaga el ruido externo y busca momentos de descanso en su presencia. A veces, Dios habla más fuerte en el silencio que en 1000 palabras. Selah es más que una palabra antigua en los Salmos. Es una invitación a una vida más profunda, más conectada con Dios y menos apresurada por el mundo. Así que ahora dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida necesitas hacer una pausa y reflexionar? Escribe Selah y lo entregaremos juntos a Dios. Te leo. Palabra número 7. Ruaj, el soplo de Dios que da vida. Desde el principio de los tiempos, algo invisible pero poderoso ha estado en movimiento. No se puede ver, pero se puede sentir. No se puede tocar, pero transforma todo a su paso. En hebreo, esta fuerza se llama Ruaj y es mucho más que una simple brisa. Ruaj significa viento, aliento y espíritu.
es la misma palabra que se usa en la Biblia para describir el aliento de Dios dando vida, su espíritu moviéndose sobre la creación y su poder transformador en las personas. Cuando el mundo aún era un caos, antes de que existiera la luz o la tierra firme, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, ya estaba allí. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque todo parecía sin forma y sin vida, Ruach lo preparaba todo para la creación. Luego, cuando Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, aún no era nada. Solo era materia inerte. Pero en el momento en que recibió el soplo divino, todo cambió. Génesis 2:7 dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Sin Ruach, solo era polvo. Con Ruach, se convirtió en vida. Pero Ruach no solo fue el viento que creó el mundo, ni el aliento que dio vida a Adán. Es el Espíritu de Dios moviéndose en la historia, capacitando, fortaleciendo y guiando. Cuando Moisés estaba agotado, Dios puso Ruach sobre 70 ancianos para que lo ayudaran. Cuando los profetas hablaban en nombre de Dios, era Ruach quien los inspiraba. Cuando el pueblo de Dios necesitaba poder para vencer sus batallas, era Ruach quien les daba la fuerza. Zacarías 4:6 nos recuerda que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu que se logran las verdaderas victorias. Ruach no es solo una palabra del pasado, es real hoy y sigue obrando en nuestras vidas. Es el aliento que nos mantiene en pie cuando sentimos que no podemos más. Es la brisa suave que nos llena de paz en medio del caos. Es el poder que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Jesús prometió que este mismo Espíritu estaría con nosotros para siempre. En Hechos 1:8 dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Después de su resurrección, hizo algo impactante. Se acercó a sus discípulos y sopló sobre ellos diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20:22. Ese aliento sigue soplando hoy, trayendo vida, renovación y fortaleza. Cada aliento que tomamos es un recordatorio de que Dios nos ha dado vida. En los momentos difíciles, podemos pedirle que nos llene de su espíritu, que su Ruach nos fortalezca y nos guíe. Así como el viento refresca y limpia, Ruach puede traer paz a nuestro corazón, sanar nuestras heridas y darnos nueva fuerza. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios ha soplado su aliento en ti. No es por tu fuerza, sino por su espíritu. Ruach sigue en movimiento. Si necesitas su presencia en tu vida, escríbelo en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas que Ruach sople con nueva fuerza? Palabra número 8. El Shaddai, el Dios Todopoderoso que sostiene tu vida. A lo largo de la historia, Dios se ha revelado a su pueblo con diferentes nombres, cada uno mostrando un aspecto de su carácter. Uno de los nombres más poderosos es El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Es un nombre que habla de su autoridad absoluta, pero también de su amor y provisión. La primera vez que aparece en la Biblia es cuando Dios le habla a Abraham y le hace una promesa impresionante. En Génesis 17:1, Dios se presenta diciendo: «Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé íntegro». En ese momento, Abraham tenía 99 años y aún no había visto cumplida la promesa de tener un hijo. Humanamente era imposible, pero Dios le recordó que Él no tiene límites. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, capaz de hacer lo imposible. Pero este nombre no solo habla de poder, sino también de sustento. Shaddai proviene de una raíz hebrea que puede estar relacionada con la idea de nutrición y provisión, como una madre que alimenta y sostiene a su hijo. Esto nos muestra un Dios
que no solo tiene toda la fuerza del universo, sino que también es cercano y cuida de los suyos con ternura. El Shaddai es el Dios que abrió el mar para que su pueblo escapara de Egipto, el que derribó los muros de Jericó sin que sus hijos tuvieran que pelear, el que sostuvo a Elías en el desierto cuando pensaba que no tenía fuerzas para seguir. Y es el mismo Dios que hoy sigue obrando en nuestras vidas. Cuando nos sentimos débiles, el Shaddai es nuestra fortaleza. Cuando no sabemos cómo enfrentar el futuro, Él nos sostiene. Cuando todo parece perdido, su poder sigue intacto. En Salmos 91:1 se nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, el Shaddai. Esto significa que cuando vivimos cerca de Él, su poder nos cubre, nos protege y nos guía. No importa cuán grande sea el desafío que estés enfrentando, no importa cuán imposible parezca la solución, Dios sigue siendo el Shaddai, el mismo que le prometió a Abraham una descendencia cuando todo parecía perdido, el mismo que cuidó de su pueblo en el desierto, el mismo que puede abrir camino donde no lo hay. Palabra número 9. Yahweh Jireh, el Dios que provee en el momento justo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nos falta algo. Puede ser una necesidad material, emocional o espiritual. Nos preguntamos cómo saldremos adelante, cómo resolveremos un problema, cómo encontraremos la fuerza para seguir. Pero en medio de la incertidumbre, la Biblia nos revela un nombre poderoso de Dios, Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Esta verdad se hace evidente en una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que haga algo que parece imposible: ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Era la prueba más difícil de su vida. Sin embargo, Abraham confió en Dios y subió al monte con su hijo, creyendo que, de una forma u otra, Dios proveería. Cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, Abraham respondió con fe: Dios proveerá. Génesis 22:8. Y justo cuando estaba a punto de cumplir con la orden, Dios lo detuvo y le mostró un carnero atrapado en un arbusto. En ese momento, Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, porque allí entendió que Dios nunca abandona, sino que provee exactamente en el momento adecuado. Pero la provisión de Dios no se limita a lo material. Yahweh Jireh es el mismo Dios que, siglos después, proveyó la mayor salvación de todas: Jesús, el Cordero de Dios, ofrecido en sacrificio por nuestra redención. Así como Dios proveyó el carnero para Abraham, proveyó a su propio Hijo para darnos vida eterna. Hoy, esta verdad sigue vigente. Dios es tu proveedor. Quizás no veas la salida en este momento, pero Yahweh Jireh ya tiene la respuesta. Puede abrir puertas de trabajo, traer sanidad, restaurar relaciones y llenar cualquier vacío en tu corazón. Su provisión no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega cuando más la necesitamos. Si hoy enfrentas una necesidad, recuerda las palabras de Abraham: Dios proveerá. Decláralo con fe, confía en su tiempo y actúa con la certeza de que Yahweh Jireh sigue obrando. Escribe en los comentarios: ¿en qué área de tu vida necesitas ver la provisión de Dios? Vamos a declarar juntos que Yahweh Jireh nunca falla. Palabra número 10. Shekinah, la presencia de Dios que transforma todo. Hay momentos en los que sentimos que Dios está cerca, que su paz nos envuelve, que su amor es tan real que casi podemos tocarlo. Esa sensación, esa realidad espiritual, es lo que la tradición judía llama Shekinah, la presencia manifiesta de Dios. Aunque la palabra Shekinah no aparece directamente en la Biblia,
Su significado está profundamente arraigado en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba de formas visibles e impactantes. Cuando los israelitas caminaban por el desierto, Dios iba delante de ellos en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo 13:21. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, la gloria de Dios descendió como un fuego ardiente. Éxodo 24:16-17. Y cuando el rey Salomón terminó el templo, la presencia de Dios llenó el lugar con una nube tan densa que los sacerdotes no podían ni entrar. 2 Crónicas 7:1-2. La Shekinah no es solo un concepto teológico, es la experiencia real de Dios habitando en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento, esta presencia se hizo aún más cercana. Jesús mismo fue la manifestación de la gloria de Dios entre nosotros. Juan 1:14 dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». La palabra que se traduce como habitó en griego es eskenosen, que literalmente significa tabernaculó, es decir, Dios puso su tienda entre nosotros. Pero lo más asombroso es que hoy, la Shekinah no solo nos rodea, sino que habita en nosotros. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No tenemos que ir a un templo físico para encontrar su presencia, porque nos hemos convertido en el templo del Dios viviente. Primera carta a los Corintios 3:16. ¿Cómo podemos experimentar la Shekinah de Dios en nuestra vida? Primero, buscándolo con un corazón sincero. Dios se manifiesta a quienes anhelan su presencia. Segundo, creando un ambiente de adoración. Cuando alabamos a Dios con todo nuestro ser, su presencia se derrama. Y tercero, caminando en santidad. La Shekinah se mueve con poder en un corazón rendido a Dios. Si alguna vez has sentido que Dios está lejos, recuerda esto: Él nunca se ha ido. Su presencia está contigo. Solo necesitas abrir tu corazón y dejar que su gloria te transforme. Ahora dime, ¿has experimentado alguna vez la presencia tangible de Dios? ¿Te gustaría sentir su gloria más en tu vida? Reflexión final. Palabras que transforman vidas. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto palabras que llevan consigo siglos de fe, clamor y encuentros con la presencia de Dios. No son solo sonidos antiguos ni fórmulas mágicas. Son expresiones que reflejan la profundidad de nuestra relación con Él. Lo que les da poder no es su pronunciación, sino la fe con la que las declaramos y el Dios en quien confiamos. Cuando dices Éfata, no solo repites una palabra de la Biblia, sino que abres tu corazón a nuevas oportunidades y bendiciones. Cuando clamas Hosana, no es solo un grito, es un llamado genuino a Dios para que intervenga en tu vida. Cuando susurras Shalom, no es solo un deseo de paz, sino una declaración de plenitud sobre cada área de tu ser. Dios nos ha dado palabras llenas de significado, pero lo más importante no es decirlas, sino vivirlas. Usa Abba cuando necesites recordar que eres un hijo amado de Dios. Declara Yahweh Jireh cuando enfrentes una necesidad, confiando en que Él proveerá. Tómate un momento de Selah en medio del ruido de la vida para escuchar su voz. Te invito a poner en práctica estas palabras en tu día a día. Úsalas en tus oraciones, en tiempos de dificultad, en momentos de gratitud. Y sobre todo, permite que te conecten más con Dios y con su propósito para ti. Ahora te invito a interactuar en los comentarios. Escribe cuál de estas palabras te impactó más y dale me gusta a los comentarios con la palabra que más te haya gustado. Veamos juntos cuál es la favorita de nuestra comunidad. Hemos llegado al final de este video y el hecho de que estés aquí
Hasta demuestra tu compromiso y amor por Dios, y Él lo ve y lo reconoce. Y recuerda, las palabras tienen poder, pero su verdadera fuerza está en la fe con la que las pronunciamos. Que cada una de estas palabras no solo resuene en tu mente, sino que transforme tu vida. Confía, declara y deja que Dios obre. Que Dios te bendiga.